Ya. Buenas tardes, mis hermanos, bendecidos todos. Sean todos muy bendecidos. Estaba viendo los videos por WhatsApp de cómo estábamos ahí varios conectados ya, algunos corriendo del trabajo para llegar a casa. Lo bueno de esto es que la predicación se puede guardar, ¿cierto? Y en cualquier momento se puede volver a ver. Les bendigo, les extraño. Qué manera de extrañarlos. Pero ha sido un culto hermoso en familia. Como lo hablaba nuestro hermano Ramón del lugar de Puerto Montt, él hacía énfasis a lo que Dios, a la restauración de Dios a la familia. Así que se ha visto, se ha sentido la presencia de Dios fielmente para con nosotros, y no tengo ninguna duda que también en sus hogares ha estado su presencia fiel, verdadera. Así que esto es todo nuevo para nosotros y es algo que nos llena de gozo, de alegría, ¿cierto? Porque es nuevo, porque viene de Dios, y a pesar de las circunstancias estamos en Él, y es lo más importante. Amén. Bueno, voy a entregar la palabra del Señor. Hoy día me tocaba a mí entregarla, y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Amén. Gracias, Señor. Comenzamos entonces y le preguntaba al Señor en qué dirección, qué quieres que hable, de qué quieres que hablemos el día jueves, y Él respondía a mi vida muy fuertemente de su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Pero quisiera enfatizar dos obstáculos que hay en nuestras vidas para realizar la voluntad de Dios. Dos obstáculos que pueden haber en nuestras vidas para realizar la voluntad de Dios. Comienzo con decirles de que no fuiste llamado por casualidad. Toda nuestra vida tiene un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito, un destino por la mano de Dios. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos apartó para su gloria, dice la palabra, para su reino. Entonces, como hijos de Dios, debemos vivir en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios. Amén. No solo oidores, sino que hacedores de ella. Y vamos a leer en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo. Y vamos a hablar de este varón muy grande en las manos del Señor, un líder, ¿cierto? Un libertador, como Moisés. El segundo libro que se encuentra es en Éxodo, capítulo 3, versículo del 7 hasta el 10 más o menos la lectura. Amén. Éxodo 3, versículo 7 en adelante. Y vamos a hablar de este varón, Moisés. Antes de ir a la lectura, quiero resumirles, ¿cierto?, un poco lo que habla en este capítulo. Y habla del momento en cuando Moisés, ¿cierto?, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. O sea, Moisés era un pastor y pastoreaba, ¿cierto?, cuidaba las ovejas de su suegro. Mientras él estaba haciendo esta labor, explica la palabra, ¿cierto?, de que empezó a arder una zarza. Empezó a arder y encendida en fuego no se consumía, dice la palabra. Entonces Moisés vio que la zarza no se consumía y le llamó la atención y se acercó a la zarza. Cuando él va a este lugar, Dios le habla a través de la zarza. En medio de la zarza Dios le habla y le dice, ¿cierto?, tiene un encuentro con él, que quite el calzado de sus pies porque el lugar que pisa tierra santa es. Entonces, el momento de este encuentro
es para que Dios, es porque Dios le pide a Moisés liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces, vamos a ir a la lectura ahora, como dije en Éxodo capítulo 3, del versículo 7 en adelante, y dice la palabra del Señor: Luego el Señor le dijo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Amén. Hasta ahí es la lectura de la palabra. Como hablábamos, Dios le expresa su voluntad a Moisés. Y Moisés tuvo muchas preguntas, muchas vallas, como le llamo yo, muchos obstáculos. Hizo muchas preguntas porque lo que Dios le estaba mandando a hacer era muy grande, era una orden muy grande, muy fuerte, de ir y liberar al pueblo que estaba en esclavitud. Entonces Moisés, ¿cierto?, empezó a hacerle las preguntas al Señor. Y si lo leemos completamente en el versículo 10 del capítulo 3 dice: Ahora ve porque te envío al faraón. Le dijo Dios a Moisés: Ahora ve porque te envío a faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Amén. Amén. Pero Moisés, dice en el versículo 11 de Éxodo 3, pero Moisés protestó y le dice: ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? En el versículo 13 de ese mismo capítulo dice: pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Amén. Esas son las preguntas que le hacía Moisés a Dios. Amén. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Entonces vemos cómo Moisés hacía preguntas y Dios se las respondía. Amén. Sin embargo, si seguimos la lectura en Éxodo capítulo 4, ¿cierto? En el versículo 1 dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo y le pregunta: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Como yo les decía, es como una persona que va en una pista de carrera y que tienen vallas. Entonces estas personas, ¿cierto?, van corriendo y tienen que saltar las vallas. Correr y volver a saltar las vallas. Correr y volver a saltar vallas. Entonces, vemos que esas vallas son las preguntas que Moisés le hace a Dios para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. A mí me sorprende mucho esta palabra, porque
Moisés estaba hablando directamente con Dios. Amén. Moisés estaba hablando directamente con él. Moisés estaba en un lugar santo. Pero aún así le afloró, ¿cierto?, la timidez. Le afloraron las preguntas que yo creo que estaban con un poco de temor. Le afloró la duda, mucho la duda. Y yo decía, Señor, ¿por qué si estaba en tu presencia? ¿Por qué si estaba hablando contigo, él estaba tan dudoso? Y siempre, ni siquiera Moisés estaba preocupado de Dios, ni siquiera Moisés estaba preocupado de él siempre estaba preocupado de ellos, pongámosle, resumiendo, ellos, de los demás. ¿Y qué va a decir el pueblo? ¿Y qué va a decir Faraón? ¿Y qué van a hacer? Y no sé si van a creer, no sé si me van a hacer caso. Siempre la mentalidad de Moisés estaba preocupado en ellos. Entonces, cuando yo leí esta palabra con respecto a la voluntad de Dios, muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Pasa eso en nuestras vidas. De que estamos más preocupados del qué dirán. ¿Y qué dicen ellos? ¿Y qué piensan los demás? ¿Pero qué van a pensar de mí? ¿Pero qué van a decir de mí? Si yo hago esto y digo esto, ¿pero qué van a decir de mí? Entonces, cuando uno vive la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, uno tiene que vencer estos obstáculos, tiene que vencer estos pensamientos. Amén. Que no estamos aquí para agradar al hombre, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Entonces, como dice la palabra aquí, Moisés, como pastor, pasó a ser un tímido, pasó a tener un poco de temor por lo que el trabajo, la labor que se le venía. Entonces, yo te aliento con la palabra a que en vez de preocuparte qué piensan los demás de ti, qué hablan los demás de ti, mejor preocúpate qué piensa Dios de ti, cuál es su pensamiento hacia ti. Amén. El hombre es inestable, el hombre es inestable, pero Dios es estable, Dios permanece. Entonces, toda nuestra vida, si dejáramos de darle la importancia a lo que está aquí, en lo terrenal, a las personas, a las circunstancias, y nos enfocáramos en Él, en su voluntad, en su propósito, sería mucho más fácil. Hay un salmo que yo pude encontrar y dice el salmista David en el Salmo 139, el versículo 17: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, dice el salmista en esta canción. Oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Amén. Amén. Esa es nuestra manera de vivir, pensando y sabiendo que nosotros estamos en el pensamiento de nuestro amado, de nuestro Padre, que Él piensa en nosotros, que Él cuida de nosotros y que a Él debemos agradar, a Él debemos amar. Amén. 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 El otro obstáculo que muchas veces tenemos es, pero antes de pasar al segundo obstáculo, quiero profundizar en cuando Moisés, ¿cierto? Dios habló con Moisés para esta labor. Y el Señor en su momento a Moisés le dice: yo te voy a respaldar, yo te voy a dar señales de que yo estoy contigo, de que yo te he enviado. Amén. Yo te voy a dar 3 señales. Una de esas señales, le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. La vara de pastor,
porque era lo que él estaba haciendo, pastoreando las ovejas. Entonces la vara que él tenía era una vara de pastor. Y el Señor le dijo, tira la vara al suelo. Y al momento cuando la vara cayó a tierra, se convirtió en una serpiente. Amén. Y el Señor le dijo, vuelve y toma a la serpiente por la cola. Moisés tomó a la serpiente por la cola y inmediatamente se transformó en la vara. Amén. Esa fue una señal. La segunda señal que le dio es que le dijo, mete tu mano en medio de tu túnica, ¿cierto? Moisés metió la mano, luego la sacó y al sacarla, dice la palabra de Dios que la mano estaba llena de lepra. Estaba seca y tenía lepra. Y luego el Señor le vuelve a decir, vuelve a meter la mano. Moisés vuelve a meter la mano, la saca y la mano estaba totalmente limpia, regenerada, sanada. Esta es la segunda señal que el Señor le da a Moisés. Y le dijo, y si Faraón no cree, te voy a dar otra señal. Y esta fue, le dijo, saca un poco de agua del río Nilo y tírala, ¿cierto?, a la tierra. Y al momento de sacarla, el agua se convirtió en sangre. Entonces, Moisés lo hizo tal cual Dios le dijo. Él fue con Aarón a ese lugar. Y en presencia de todo, él hizo lo que Dios le pidió. Y como respaldo de lo que Dios le pidió, estuvieron estas tres señales. Cuando Moisés toma su vara, yo podía leer un libro donde decía de que para los egipcios los pastores, los que pastoreaban, eran de muy bajo rango. Para los egipcios la labor de pastorear era muy básico, eran muy mal mirados y rechazados por ser pastores de ovejas, pastores. Entonces Moisés toma la vara, ¿cierto?, una vara de pastor, y fue a ese lugar. Y yo quiero decirte que a ti, hermano mío, que sé que me estás viendo, que muchas veces cuando Dios nos manda a hacer su voluntad, a fluir en lo que somos, a fluir en nuestro llamado, vamos a ser mal mirados por los demás. A lo mejor nos van a mirar como poca cosa, porque solamente tenemos una vara, porque solamente tenemos una vara. Entonces, ¿qué es lo poco que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Moisés tenía en ese momento solo una vara, pero con esa vara se pudo manifestar la gloria de Dios. Porque déjame decirte que el hacer la voluntad de Dios, va acompañada con el poder de Dios. Cuando tú haces la voluntad del Padre, Dios te respalda con poder en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas en cuanto a la voluntad de Dios. Y así fue. Moisés solamente tenía tu vara. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? No puedes temer, no puedes limitarte, no pueden haber vallados. Tienes que cruzar esos vallados. No le temas a nada, no le temas al que dirán. No escuches esas pequeñas voces que hablan a tu mente y te creen y te dicen, no, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a creer? Y así, tantas cosas. Entonces, esos pensamientos hay que sacarlos de nuestra vida. Dios te llamó para liderar, Dios te llamó para grandes cosas, dice su palabra. Amén. Que Él no te llamó para ser cola, Él te llamó para ser cabeza. Amén, sí, Señor. Pero eso consta de obediencia. Moisés a las finales obedeció a Dios. Después de tantas preguntas,
¿cierto? Y incluso en su momento Moisés le dijo, ¿y no puede ir otro en vez de mi persona? ¿Puede ir otra persona? Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. No esperes que otro haga lo que tú tienes que hacer. Amén. Entonces, con lo que tú tengas, con lo poco que tú tengas, Dios va a respaldar. Moisés tenía la vara. Al caer la vara al suelo, dice que la toma por la cola y al tomarla, ¿cierto?, se convirtió de nuevo en la vara. Y eso quería decir que, porque para los egipcios, la culebra, la serpiente, que era una cobra, que incluso ellos lo usaban en sus coronas, ¿cierto? Ellos usan una serpiente, porque a esa serpiente la tenían como un dios. Y ese dios le llamaban Apep, que significa poder. Por eso los egipcios siempre usan coronas que tengan una cobra, una culebra, una serpiente. Entonces cuando Moisés tira la vara a la tierra, cuando tira la vara al suelo, después la toma por la cola, eso quería decir, tengo agarrados por la cola a Egipto y a sus dioses, porque el poder de Dios era mucho mayor que los que ellos creían en la serpiente, en esas cobras que le llamaban poder. El poder de Dios estaba ahí, amén, respaldando la obediencia de Moisés. Amén. 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 La segunda decíamos que era la lepra. La lepra, nosotros hemos sabido, ¿cierto?, que la lepra era inmunda. A las personas que tenían lepra eran apartados, apartados de la sociedad y eran inmundos. Y la gente los rechazaba y la gente los aislaba. Y eso también simbolizó algo ahí en ese lugar. Cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros teníamos la lepra del pecado en nuestras vidas, estábamos apartados de la presencia de Dios, estábamos apartados, estábamos imposibilitados de adorar el nombre del Señor. Lejos. Amén. Y rechazados por la humanidad. Pero dice que Moisés le pidió que vuelva a meter la mano y la saca totalmente sana, limpia. Así ha hecho el Señor en nuestra vida. Amén. Gracias, y también lo hizo con el pueblo de Israel en ese entonces. Todo era profético. Todas las señales que Moisés hacía fueron proféticas. El que el pueblo esté esclavizado bajo el yugo de este rey, ¿cierto?, de Faraón, estaban apartados de Dios, no podían adorar. Dice que colgaron las danzarinas, colgaron los panderos, colgaron los instrumentos porque no podían adorar a Dios. Estaban bajo esta esclavitud, estaban apartados para darle la gloria al Señor. Y la tercera manifestación, la tercera señal que habla de que cuando Moisés saca agua del río Nilo, el río Nilo para los egipcios era muy importante. Yo podía leer en este libro donde dice que los egipcios se arrodillaban y se inclinaban adorando este río porque era casi una divinidad para ellos. Del río le podían sacar la vida y el sustento para ellos. Entonces dependían del río Nilo, dependían de él y lo guardaban y lo cuidaban, lo adoraban por lo mismo, porque de ellos de ese río venía el sustento. Entonces Moisés saca agua del río y se convierte en sangre. Como la dureza del corazón fue tanto en él, en Faraón, dice que al final todo el río se convirtió en sangre. Amén. Amén. Y bueno, con respecto a esto, yo quiero decirte que si Dios es contigo, ¿quién puede ir en contra de ti? Nadie. Si Dios está contigo.
Y si tú decides hacer la voluntad de Dios, Él lo va a respaldar. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. En este libro de Éxodo, en el cual hemos leído el capítulo 3 y el capítulo 4, yo puedo traer a esta escritura el Evangelio de Jesucristo. Puedo traer el Nuevo Testamento a esta palabra, porque me hacía mucha referencia. Y yo lo anoté para que no se me olvide. Dice, la vara de madera del pastor Moisés presagia la cruz de madera del buen pastor que es Jesucristo. Amén. Cuyo talón fue herido por la serpiente Satanás, pero quien aplastó la cabeza del engañador y ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta misma cruz es el vehículo para ser limpiados de la lepra del pecado, haciéndonos puros y aceptables a los ojos de Dios. Y la sangre que fue derramada en la cruz por Jesucristo es nuestro rescate. Amén. Y el poder que nos sostiene en la vida y en la muerte. Amén. Amén. Eso yo podía anotar y me hacía referente que Moisés estaba hablando de la misma bendición que Jesucristo nos dejó a través de su muerte, a través de su cruz. En su cruz Él lavó nuestros pecados. Amén. Él nos hizo acepto. Estábamos allá lejos y Él nos acercó ante su trono de la gracia. Y como dice la palabra, en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros vamos en camino a la salvación. Sabemos que es el poder del mismo Dios. Amén. Dice en el libro de Gálatas también, capítulo 6, verso 14, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz, mis intereses por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto, solo por esa cruz. Amén. En el libro de Colosenses dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y en Primera de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Amén. Gracias, Jesús. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y la palabra del Señor me decía, yo amo a quienes hacen mi voluntad. Yo amo a aquellos que me obedecen. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Amén. Pero cuesta muchas veces sacar esos pensamientos, esas pequeñas voces que están ahí hablando a nuestras vidas, de que no vas a poder, de que tú quién eres, de que no te van a recibir, no te van a escuchar. Yo te hablo a ti hermano, que tú sabes que Dios te ha llamado, tú sabes que Dios te eligió, tú sabes que Dios te apartó, tú tienes un propósito. No estamos aquí, como he dicho, para estar sentados en una silla, no estamos aquí para ser un número más. Nosotros estamos destinados por Dios para hacer su voluntad. Estamos aquí con un llamado. Amén. Entonces tenemos que ser como este valiente Moisés. Amén.
que hizo la voluntad de Dios y el poder de Dios lo respaldó, porque su voluntad va acompañada con su poder. El otro obstáculo que puede haber en nuestra vida es que hay dos tipos de cristianos en las iglesias. Uno es ser espectador o ser participante. ¿Es ser espectador o es ser participante? ¿Qué quieres tú, hermano mío? ¿Ser un espectador? ¿Estar sentado en la silla, no haciendo nada? Si te toca hablar, si te toca evangelizar, ¿siempre vas a hablar de la fe de otros? ¿Siempre vas a hablar de las obras de otros? ¿Y nunca vas a impartir de tu fe? ¿Nunca vas a dar de lo tuyo para los demás? Si te mandan a dar, a hacer cosas, tú lo haces, pero nace de ti. Tienes una iniciativa propia para dar, para bendecir, para hacer. Hay diferencia de estas dos personas en las iglesias. Amén. Participantes o espectadores. Dice la palabra de Dios que nosotros somos participantes de su gracia. Aleluya. Somos participantes, nosotros tenemos que accionar. De mí tiene que salir una bendición, de mi fe tengo que impartirla a los demás. No puedo hablar de la fe de otros. Tú tienes que hablar de lo que Dios ha depositado en ti. Tienes que accionar, tienes que hacer. Y para eso tienes que cruzar esa valla, tienes que pasar ese obstáculo. Porque si no vas a seguir marcando el paso. Vas a seguir siendo un desobediente. Dios ama a aquellos que hacen su voluntad. Amén. Aquellos que son dirigidos por Él. Y obedecen su palabra, obedecen su voz. Me ha tocado ver con mis ojos cómo un hombre de nuestra iglesia, no teniendo nada, pero solamente le creyó a Dios y le obedeció a Dios. Le obedeció, hasta el día de hoy le obedece. Y el Señor ha estado con él, lo ha respaldado. Y le ha dicho, yo estoy contigo y tengo para ti grandes cosas. Amén. Y te voy a seguir bendiciendo. Y a medida que yo vaya trayendo las almas a este lugar, yo te voy a ir dando más conocimiento. Pero este varón no tenía nada. No tenía nada. Solo su obediencia a Dios marcó la diferencia y la sigue marcando y la va a seguir marcando. Porque esos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que son obedientes. Aquellos que no solamente están para ser un espectador, sino que están para ser un participante del reino de Dios. Amén. Aquellos que deciden marcar la diferencia. No, yo ya no voy a vivir por el que dirán, porque me van a ver o no me van a ver. No, yo me decido. Yo tomo una decisión. Entonces, por eso yo te hablaba de este varón Moisés. Moisés también tuvo muchas trabas, muchas preguntas, muchos temores, pero el poder de Dios lo respaldó. Amén. Y Él prometió estar contigo. No abandonarte, siempre respaldarte. Si estás en la voluntad de Dios, el poder de Dios se va a manifestar. Amén. Sí, Señor. A través de tu vida. Somos portadores de bendición. Gracias, Padre. Y podía anotar unos versículos y podía también meditar en Jesucristo. Jesucristo es el mayor líder que puede haber. Amén. Sigue liderando allá arriba, lo hizo aquí abajo. Amén. Y es un ejemplo a seguir. En el libro de Mateo, si vamos a la palabra, el libro de Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me diga Señor, no todo el que levante su mano, no todo el que glorifique, el que cante, el que vaya a la iglesia, el que venga, el que cumple, el que no todos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de mi Padre. Me tocó en mi vida personal decidir ya no vivir mi vida, ya no vivir a mi manera, ya no vivir bajo mis pensamientos, bajo lo que yo quería. Me tocó obedecerle, creer y obedecerle, creer y obedecerle. Eso va de la mano para los hijos de Dios. Yo creo en ti, porque creo en ti yo obedezco, porque creo en ti yo hago tu voluntad, tu perfecta y divina voluntad. Amén. Aunque Amén. sea grande las cosas que Él nos pida o nos pida cosas pequeñas, pero lo mejor es agradar el corazón de Dios. Así es, Señor. Aleluya. Yo vivo para agradar su nombre, agradarle a Él. Gracias, Padre. Gracias, Aleluya. Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Él está aquí, Él Amén. está aquí. Él se mueve Sí, en medio Señor. de nosotros. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra: traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Debemos agradar a Dios con todo nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y en el libro de Hebreos también habla de esta palabra. Hebreos 10, 7. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él siempre hizo: yo vengo, dice Él, para hacer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y Él vivió haciendo la voluntad de Dios en todo, en todo. Jesús hablaba y era lo que Dios estaba hablando. Jesús hacía y era lo que Dios le estaba hablando. El Padre le estaba pidiendo hacer su voluntad. Y cuando yo meditaba en esta palabra hoy día, el Espíritu Santo me ministraba, me enseñaba y me decía la manera en que Jesús demostró su amor para nosotros, la manera en que Jesús demostró su amor para nuestras vidas, para ti, fue muriendo en la cruz. Fue muriendo en la cruz, derramando hasta su última gota de sangre por ti, por amor. De esa manera Jesús demostró su amor para nosotros. Pero ¿cómo demostró Jesús su amor para Dios? Si de esta manera, muriendo en la cruz, Jesús demostró su amor para ti, para mí. Pero Jesús, para demostrar su amor ante el Padre, lo hizo haciendo la voluntad del Padre. Esa era la mejor manera de Jesús decirle al Padre: te amo. Decirle: Padre, yo estoy aquí, yo estoy por ti. Yo estoy aquí porque tú así lo has querido. Y Jesús vivió haciendo la voluntad del Padre. Y con eso le decía: te amo, te amo, te amo. Pase lo que pase, viva lo que viva, yo estoy aquí amándote. ¿Y cómo se lo demostraba? Haciendo su voluntad. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Así debemos vivir. Los hijos de Dios viven de esta manera, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué te importa el que dirán? ¿Qué te importa lo que tengas o no tengas? Si tú decides obedecer, si tú decides en tu corazón darle la gloria a Dios, Él te va a respaldar. Él jamás te va a dejar en el aire. Él es un Dios que respalda. Amén. Es un Dios que ha prometido estar contigo, estar hasta el fin. Hasta el fin. Amén. Gracias, Padre. Él ha prometido estar Gracias, contigo Señor. hasta el fin. Amén. Así que te aliento por esta palabra que el Señor ponía en mi corazón. Ama hacer la voluntad de Dios. Ama hacer la voluntad de Dios.
En lo que sea que Dios te esté hablando, que te esté ministrando, saca todo pensamiento negativo, todo pensamiento que va en contra. Tú estás llamado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es nuestro propósito, fluir en lo que Dios nos ha dado. Amén. Esta ha sido la palabra. Les bendigo. Amén. A cada uno de ustedes, yo sé que aparte de la iglesia hay hermanos de afuera que nos están viendo por Facebook y de verdad ha sido de bendición. No pierdas tu conexión con el amado. Ámalo, tráelo a tu familia. Yo sé que es un tiempo de Dios, un tiempo perfecto para traer al Señor a nuestra familia. En el momento que podíamos orar, ustedes saben, tengo muchos niños pequeños, pero había una presencia de Dios donde ellos podían cantar y en sus corazones había gratitud. Estaba el gozo del Señor y podíamos cantar, fluir en Él. Es maravilloso. Tener una vida en Cristo es maravilloso, Amén. hermano. Él cuando llega, lo cambia todo. Así es. Cambia nuestras vidas, cambia nuestras familias, lo cambia todo. Así que eso, mis hermanos, a la distancia, muchos abrazos y muchas bendiciones. Y la palabra del Señor queda en tu vida. Amén. Amén. Chao, chao.